y habíamos visto la diferencia entre doctrina y costumbres, ¿sí? Habíamos hablado de que doctrinalmente la Biblia permite la costumbre humana siempre y cuando no se presente como una doctrina impuesta a la iglesia. Por ejemplo, en Romanos 14 encontramos con que Pablo no llama a terminar o a finalizar un debate y a expulsar a los perdedores que tienen costumbres distintas en la iglesia, sino que dice otra cosa: no se juzguen, no se menosprecien, no se condenen. El que guarda un día para el Señor, que lo guarde. Aquel que juzga iguales todos los días, que lo haga. Los dos lo hacen para el Señor. Aquel que se abstiene de ciertos alimentos y lo hace para el Señor, que lo haga. Aquel que come de todo, generalmente la iglesia argentina hace eso, aquel que come de todo, ¿no? Le entra todo, lo hace en el nombre del Señor. Ora por los alimentos, se ríen por ahí atrás, ora por los alimentos y agradecen a Dios, no hay ningún problema. ¿Cuándo surgían los problemas en esta iglesia? Cuando se despreciaba. Ah, vos comes esto, estás en pecado. Ah, vos no comés esto, no maduraste, etc. Bueno, ahí tenemos que tener un gran cuidado. Y algo que aprendimos muy importante de Romanos 14 es que siempre el débil en la fe es el otro, no soy yo. Y cuando dice recibid al débil en la fe, miren cómo es esto. Vamos a suponer que Dios nos habla a Daniel y a mí y nos dice a los dos: reciban al débil en la fe. Entonces yo, callado, en amor, ¿qué hago? Daniel, ¿cómo estás? Y yo digo: estoy recibiendo al débil en la fe. Y él, en amor, callado obviamente, me recibe a mí y piensa que está recibiendo al débil en la fe. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Siempre el débil es el otro, pero en amor y demás, ¿no? Dios no tiene paciencia y es muy bueno verlo de esa forma, ¿o no? Siempre el débil en la fe es el otro, nunca soy yo. Que Dios nos dé humildad para reconocernos a veces como débiles, ¿no? Pero siempre el que tiene una doctrina o una costumbre equivocada es el otro. Pero bueno, aparte de eso, también habíamos repasado un pasaje en Hebreos capítulo 10, que es un pasaje importantísimo, porque es un pasaje que doctrinalmente hace énfasis a no dejar de congregarse. Y dice ahí la famosa frase: como algunos tienen por costumbre, ¿no? Haciendo alusión a una mala costumbre, justamente, ¿no? Entonces fíjense cómo también la iglesia puede caer en malas costumbres, puede tener buenas costumbres como malas. Las malas costumbres las tenemos que tratar de derribar, ¿sí? Más allá del respeto y demás, las malas costumbres tenemos que tratarlas de derribar. Después hay costumbres que tienen que ver con la historia de la iglesia, con cómo se formó una iglesia, la localidad, etcétera, etcétera, que mientras no contradiga la doctrina bíblica no hay ningún problema. Ahora, doctrinalmente estas cosas por ahí no se pueden imponer o enseñar, porque primero el argumento bíblico a veces es débil cuando hablamos de costumbre en general, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el argumento bíblico para imponer al otro que coma de todo? Puedo usar 2 o 3 versículos, pero me voy a encontrar con que también hay versículos que le permiten a él abstenerse. Por ejemplo, si el hermano está en un ayuno, por ejemplo, ¿no? O si el hermano en su conciencia cree que, por ejemplo, comer morcilla lo va a afectar espiritualmente. Entonces eso se debe de respetar, no lo puedo imponer, ¿sí? El hecho de la mujer con la pollera o el hombre con la corbata, etcétera, etcétera, son costumbres que tenemos como evangélicos, pero no las podemos imponer doctrinalmente a otros. Esto es algo muy actual y bueno, en la hermenéutica lo tratamos de diferenciar respetando, ¿verdad?, las decisiones de cada uno. Ahora, en la página 7, de la 7 a la 8 del módulo, tenemos una explicación que tiene que ver con qué es en la Biblia doctrina y qué no es doctrina, ¿sí? Recordemos que la doctrina es una palabra que significa enseñanza. Y nosotros como iglesia, en la gracia, tenemos una enseñanza específica dentro de la Biblia, que está situada en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, la Biblia tiene muchos más libros y también tiene un Antiguo Testamento. Y también dentro del Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios que son históricos. Tenemos el libro de los Hechos, que es histórico. Tenemos Apocalipsis, que es profético. ¿Cómo sé yo cuál es la doctrina? Bien, vamos primero a lo que no es doctrina para la iglesia. Por ejemplo, ¿por qué el Pentateuco no es doctrina? ¿Por qué los 5 primeros libros de la Biblia no son doctrina? Si bien lo reconocemos como la ley de Dios, la Torá, ¿no?, como lo reconoce la religión judía, son libros inspirados por Dios, es palabra de Dios,
pero no es doctrina para la iglesia. Por ejemplo, yo no puedo decir que podemos venir todos desnudos porque Adán y Eva en el jardín de Edén andaban desnudos. Y como yo en Dios y como yo en Cristo, ¿no?, de alguna forma me restauré y me reconcilié con Dios, volví al estado original. No. Vamos a poner, por eso estudiamos dispensaciones también, ¿no? No podemos traer cosas de pactos o dispensaciones antiguas e imponerlas en el tiempo de la gracia. Por ejemplo, si no hablamos del jardín del Edén, vamos un poco más adelante, la época de Abraham. ¿Puedo yo hoy traer la circuncisión a la iglesia? ¿Está en la Biblia? Está en la Biblia, ¿o no? Pero está en la parte de la ley. De hecho, la circuncisión comienza con Abraham y luego pasa a la ley mosaica. Fíjense los primeros problemas de la iglesia primitiva, ¿cuáles fueron? Los judaizantes queriendo imponer la circuncisión a los gentiles. Eso ya se debatió y ya se argumentó en el Concilio de Jerusalén, ¿no?, en el año 50. Ahora, ¿por qué el Pentateuco no es doctrina? Dicen, fue escrito por Moisés para el pueblo de Israel bajo la dispensación de la ley. Solo nos sirve como enseñanza. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10? Estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. Yo puedo dar una enseñanza de la cultura hebrea, puedo dar una enseñanza de la fe, de la obediencia, de la desobediencia, del tiempo antiguo, de la fe de Abraham, etcétera, etcétera. Puedo traer enseñanzas hacia la iglesia. Lo que no puedo traer es la cultura y la ley mosaica e imponerla en el tiempo de la gracia. ¿Sí? Eso, como buenos intérpretes de la Biblia, lo tenemos que saber. Les voy a dar un ejemplo. Lucas 16:16, el Evangelio dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Palabra de Jesús. Mateo capítulo 5, Jesús dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Y recuerden que esa palabra cumplir tiene que ver con cumplirla toda, ¿sí?, y con terminarla. Ahora, recuerden también que Jesús, ¿en qué dispensación nace? En la dispensación de la ley, como judío. De hecho, Jesús fue circuncidado, Jesús guardó la ley, fue el único que la guardó totalmente, que no pecó. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, ahí cae esa muralla, ¿verdad? Y ahí comienza el tiempo de la gracia, con la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2. Por eso ya Hechos capítulo 2, después de que viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿qué dice en el versículo 42? Que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ya no más en la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque en Cristo, los que habían escudriñado la palabra, los apóstoles, que les había sido revelada la palabra, entendían que en Cristo se habían cumplido todas las cosas del Antiguo Testamento. Por eso Jesús en Juan 7 le dice a la multitud que si ellos entendieran y escudriñaran la palabra, entenderían que toda la palabra, lo que habló Moisés, habla de él, de Cristo mismo. ¿Me van siguiendo? Entonces en Jesús se cumplió todo. Porque lo que era sombra en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, es y se da cumplimiento con Cristo. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea de qué estamos hablando, la Pascua, el pesaje hebreo. Esto de matar un cordero, pintar, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? La 10ª plaga de Egipto, que pintaron las casas con la sangre de un cordero. Después comer con la familia que estaba de vecino, que no quede nada, etcétera, etcétera. Son cumplimientos que se dan en el sacrificio de Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? 1 Corintios capítulo 5, Pablo dice: nuestra Pascua ya fue sacrificada, es Cristo. Por eso nosotros como cristianos no festejamos la fiesta de la Pascua. Sí festejamos la Semana Santa, por así decirlo, obviamente, pero no cumplimos con los ritos de hebreo. No comemos un cordero, no comemos las hierbas amargas, etcétera, etcétera, porque en Cristo se cumplieron las fiestas, ¿verdad?, las profecías. Entonces, por ejemplo, Éxodo también, capítulo 14, verso 15, vemos que la Biblia dice: di al pueblo de Israel. Entonces, muy importante esto, la palabra de Dios es para todos. Pero dentro de las dispensaciones está bien marcado a quién y cómo iba a ser dirigida la palabra. Moisés le hablaba al pueblo de Israel, no le escribía a los pueblos gentiles que en ese momento eran enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Les voy a dar un ejemplo de muchos. Éxodo 23, verso 17, dice: 3 veces se presentará ante Dios todo varón. En el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, ¿dice eso la Biblia? ¿Dice eso la doctrina? ¿Puedo traer este mandamiento a los días de hoy?
Si yo traigo este mandamiento que está en la Biblia, en Éxodo 23, significa que nosotros tenemos que congregarnos 3 veces al año. Creo que hay hermanos que trajeron este mandamiento, pero bueno, eso es para aparte. Se presentará todo varón delante de Dios 3 veces al año. ¿Se da cuenta? Hoy nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios, ¿o no? Porque pertenecemos a otra dispensación, estamos en la gracia. ¿Por qué los salmos, por ejemplo, no son doctrina? ¿A usted le gusta leer los salmos? Mucha gente lee los salmos. Dice, son poesía y están en la dispensación de la ley. La poesía no debe ser interpretada literalmente. Esto usted lo sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque la poesía tiene un emocionalismo, una imaginación y semejanzas constantes, ¿verdad? Salmo 79:6 dice David, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. Qué linda oración, ¿no? En ese momento, obviamente, las naciones que no conocían a Dios eran enemigas de la nación de Israel. ¿Me explico? Hoy yo no puedo traer eso al día de hoy porque nuestros enemigos no son los físicos, son los espirituales. Ya no estamos en guerra como iglesia. Amén. ¿Por qué los profetas no son doctrina? Muchas de las profecías ya fueron cumplidas y hay que saber ubicar el lugar y el momento. Isaías 22, por ejemplo, si usted quiere ser profeta, dice, así lo hizo Isaías, andando desnudo y descalzo. Los profetas a veces hacían cosas físicas, ¿verdad?, para representar una especie de juicio. Ahora, imagínese usted paseando por San Clemente, desnudo y descalzo, para pregonar juicio. ¿Lo va a entender alguien? No. Es más, va a dejarnos parados todo mal a la iglesia. ¿Por qué? Porque traemos cosas de la antigüedad al tiempo de hoy. ¿Tiene una enseñanza Isaías 20? Por supuesto que sí. Es palabra de Dios, pero no es para este tiempo, ya se cumplió. ¿Por qué los evangelios no son doctrina? Narran la vida de Jesús. Es un hecho aceptado comúnmente que Mateo está dirigido a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos, por eso le habla a Teófilo, y Juan le escribe a todos los creyentes. Lucas capítulo 10, versos 3 y 4 dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. ¿Es algo que Jesús hoy nos habla como iglesia o es algo que Jesús les habló en aquel tiempo a los discípulos? Ahora, hay enseñanzas de Jesús que tienen que ver con la doctrina para la iglesia. Eso no está en discusión. Primera de Timoteo capítulo 6 dice que no se conforma a la sana doctrina y a las palabras de Jesús, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones que no conoce. ¿No? Entonces está claro que las enseñanzas de Jesús eran enseñadas a la iglesia. Ahora, como es algo histórico, Jesús dijo e hizo cosas que tenían que ver con ese momento. Por ejemplo, ¿la iglesia puede convertir agua en vino? Algo que hizo Jesús en un tiempo. Por eso es la necesidad de diferenciar la doctrina, ¿verdad?, con aquellas cosas que narra la Biblia que sucedieron. Ahora, ¿puedo yo sacar una enseñanza de que Jesús convirtió el agua en vino? Sí, puedo enseñar acerca de cómo Jesús a veces, para simpatizar con la gente, o a veces iba a una fiesta para predicar, etcétera, etcétera. Lo que yo no puedo enseñar literalmente es que la iglesia tiene poder para convertir agua en vino. ¿O no? Hay muchas cosas más que Jesús hizo y dijo que tenían que ver con el tiempo aquel. Denle al César lo que es del César. ¿Qué significaba eso? Paguen los impuestos. Si yo lo tomo literal, ¿quién es César hoy en día? Por ejemplo, ¿no? Hay un montón, pero digo, es para que tengamos una semejanza. No me imagino, dice el grupo de evangelismo, descalzo y no saludando a nadie. Esto era por la urgencia del mensaje. No es aplicable a todas las épocas. Lucas 17, versículos 12 al 14, dice, id y mostraos con el sacerdote. Más, Jesús cuando sana a 10 leprosos le dice lo mismo. Vayan y límpiense, muéstrense al sacerdote, porque en aquella época se hacía así. Ahora, yo no me imagino un pastor local diciendo a alguien, te sanaste, mostrate con el sacerdote. Entonces vas al cura y le decís, me sané en la iglesia evangélica. ¿Qué tiene de eso aplicable? El cura te va a decir, bueno, estás engañado, qué sé yo que tú eres. Tampoco es sacerdote. Entonces, ¿de qué tiempo estamos hablando cuando hablamos de los evangelios? ¿No? Yo sé que cuesta trabajo ponernos a leer, a identificar, pero eso es mejor que andar en ignorancia y, como dice la Biblia, ser llevado o arrastrado
por cualquier viento de doctrina. Porque yo te digo, sí, Jesús lo hizo. Y si vos no entendés en qué contexto, o cómo, o para qué, generalmente así también nos engañan, ¿no? Hechos capítulo 1, verso 1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos es un libro histórico, ¿o no? Y contiene cosas y acontecimientos que a veces no son doctrina para nosotros. Por ejemplo, la elección de Matías para ser el suplente de Judas, ¿cómo se hizo? Echando suertes. Ahora, Hechos no dice si estuvo bien o estuvo mal, porque el libro de historia está para narrar lo que sucedió, no para hacer un juicio de valor. Ahora sabemos por lo que dice la Escritura, por ejemplo en Timoteo y en Tito, en cuanto a los requisitos, ¿verdad? Para ser pastor, obispo, etcétera, etcétera, obviamente que tiene que cumplir con cosas, obviamente tiene que tener una vida que respalde, etcétera, etcétera, porque no es cuestión de echar suerte. ¿O no? ¿Es doctrina para la iglesia echar suerte? Hechos 1.26, está lo que acabo de decir, ¿no? Hechos 2, 44 y 45, también lo vimos en la historia. Vendían sus propiedades y lo repartían a todos. Gran consejo, pero no es doctrina. La Biblia lo que enseña, en muchos pasajes, ya en cuanto a la doctrina, es la ayuda a los necesitados. ¿Sí? Por ejemplo, en 2 Corintios 8, 9. Pero literalmente hoy en día quizás no sea necesario vender mi casa para ayudar a alguien. En aquel tiempo quizás sí. Amén. Hechos 15, 29. Se abstengan de sangre. ¿Sirve este versículo para probar que no se debe comer morcilla? Comparemos el referente tema con otros pasajes. Colosenses 2, 16. Nadie lo juzgue en comida o en bebida. 1 Corintios 10, 25. De todo lo que se vende en la carnicería, como. ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿No como? ¿Me abstengo? Bueno, necesito emplear la hermenéutica y ver en qué contexto fue dicho en el libro de los Hechos, capítulo 15, que los gentiles se tenían que abstener de sangre. Fue un tratado. Los judaizantes querían imponer la circuncisión. Esto se generó obviamente un problema entre Pablo, Bernabé y los judaizantes. Derivó en el concilio de Jerusalén, donde se hizo un acuerdo que justamente lo termina proponiendo Santiago, Jacobo el Menor, uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén, en donde dice, esto lo hemos estudiado, pero lo repaso por las dudas, porque la guerra de la morcilla es algo muy fuerte, tiene más años que cualquier otra guerra, entonces es muy necesario a veces aclarar esto, ¿no? Entonces digo, hubo un acuerdo en donde los gentiles se tenían que abstener de la sangre, se tenían que abstener de la idolatría, de la fornicación, etcétera, etcétera, y los judaizantes no le podían imponer la circuncisión. Comienza el segundo viaje misionero, Hechos 15 y Hechos 16, el segundo viaje misionero de Pablo, se separa de Bernabé, comienzan a dirigirse a la zona de Galacia, etcétera, etcétera, y los judaizantes, ¿qué empiezan a hacer? Otra vez imponer la circuncisión. Entonces el pacto o ese arreglo queda quebrado y Pablo nunca más le impone a la iglesia cuidarse de la sangre. Dicho sea de paso, el abstenerse de la sangre tenía que ver con tratar de que el animal obviamente sea totalmente desangrado antes de comerlo. Hoy en día usted va a la carnicería, no le puede pedir eso al carnicero. Es muy difícil, porque los cortes ya están hechos. Entonces no se trata solo de morcilla, sino de cualquier corte de carne. Pero bueno, más allá de eso, Romanos 14 es doctrina para la iglesia y se trata también de respetar y no imponer, ¿sí? Tenemos que enseñar lo que dice la Biblia, pero también la conciencia del creyente es muy importante para con Dios, ¿sí? Si un creyente está convencido plenamente en su conciencia de que no debe beber alcohol, hay que respetarlo. No es cuestión de fondo, tomato, no. Si un creyente está convencido en su mente y en su conciencia de venir de una forma espléndida vestido a la iglesia, hay que respetarlo. ¿Amén? Al igual que con la doctrina de la morcilla. En otras palabras, si conoce una familia que se abstiene de morcilla, lo invita a un asado, no la lleve la morcilla, cómala en su casa, ¿sí? Me lo regalan. Cómala fría con pan, que es una blasfemia para mí, pero bueno, ahí está. Son costumbres, ¿no? Para mí, morcilla fría con pan es blasfemia, pero es una costumbre, no es doctrina. Es rico. Bueno, ¿por qué Jesús explicó que su doctrina no estaba completa mientras
permaneciera en esta tierra. Esto es muy importante también porque Jesús mismo nos habla en Juan capítulo 16, versos 12 y 13, que se conoce como una oración de Jesús y un mensaje muy extendido a sus apóstoles, antes de lo que se conoce como el Vía Crucis de Jesús, que comienza con la traición de Judas y posteriormente su muerte y resurrección. Una de las cosas que le dijo es: aún tengo muchas cosas que decirles. O sea que tampoco como cristianos podemos decir Jesús habló hasta aquí y esto es plenamente lo que es para la iglesia, porque el mismo Jesús reconoce que hay otras cosas que también quería decirle a la iglesia. Hay muchas cosas que les quiero decir, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿Por qué no las podían sobrellevar? Una de las cosas que a mí se me ocurren en el momento es que todavía ellos no tenían al Espíritu Santo. ¿Lo reciben en dónde? En Hechos capítulo 2. En Pentecostés. Pero ahora no la pueden sobrellevar. Pero dice, cuando venga Él los guiará a toda verdad. O sea que estas cosas que Jesús les quería decir a los discípulos, pero todavía no era el tiempo, se las termina inspirando, se las termina diciendo, ¿verdad? Y las tenemos volcadas en las cartas apostólicas, ¿sí? ¿Qué cuidados especiales hay que tener con Tito y Filemón? Escuchen esto. ¿Qué cuidados especiales hay que tener con Tito y Filemón? Y yo agregaría con Timoteo también. Porque se conocen como cartas pastorales o cartas personales. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo muchas cosas de las que dice, se las dice directamente a ellos y no a toda la iglesia. Porque era una carta personal. Ahora, ¿Dios permitió que esas cartas lleguen a nosotros? Amén. ¿Por qué? Porque contienen enseñanza y doctrina. Pero también Dios reposa en que la iglesia sepa interpretar la palabra, ¿verdad? Porque la misma palabra también se interpreta sola. 1 Timoteo 5:20, por ejemplo, dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Tremendo. ¿Es doctrina esto? Y está en el Nuevo Testamento. Está dirigido a un pastor. ¿A quién está dirigido? A un pastor. A Timoteo. ¿Quién tenía autoridad para reprender delante de todos? Timoteo, porque es algo personal que le está diciendo a él. Imagínense, viene un hermano común, vos estás en pecado, vos sos un... ¿no? Ahora, esto que Pablo le está diciendo a Timoteo es y existe como una posibilidad, no como una obligación. Porque hay alguno que se puede abusar de esto, obviamente. Porque es un pastor que todos los domingos reprenda públicamente a un hermano. Un día se queda solo. O sea, tiene que analizar cuándo es necesario reprender a un hermano delante de todo. Porque no es un chiste, obviamente, ¿no? A los que persisten en pecar, ahí hay un permiso. Cuando un hermano persiste en pecar, delante de todo. ¿Para quién es esto? Para el pastor. Otro, Tito capítulo 1, verso 5. Este es peor. Te dejé en Creta, pueblo complicado para trabajar. De hecho, la palabra cretino es en honor a estos. Imagínense lo que eran, ¿no? Mamá. Te dejé en Creta para que establezcáis ancianos. Imagínense esto, ¿no? Franco se va, me fui el año pasado, ¿no? A Córdoba, vuelve y dice, establecí 3 ancianos. Sí, pues la Biblia da permiso, es doctrina, ¿no? Todos nosotros podemos establecer ancianos. En todo caso un geriátrico, pero anciano está hablando de otra cosa. O Tito personalmente tenía la autoridad delegada por parte de Pablo para establecer ancianos en las iglesias. Suena distinto, ¿o no? Viene Daniel el domingo y se entera que Ubaldo estableció 3 ancianos acá. ¿No? Viene Roberto el lunes y se entera que, no sé, Norma estableció 3 profesores. Y uno judío mesiánico. No, mentira, pero digo, ¿basado en qué hicieron esto? En Tito, mira, dice la palabra que tenemos permiso. No, es un mensaje personal. Y la Biblia está plagada de esto. Tenemos que estar atentos y conocer y saber interpretar. ¿Por qué el Apocalipsis no es doctrina? Porque el mismo libro se declara profecía. Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿No? Tiene las dispensaciones. Pero en teología ya lo hemos estudiado. Ahí tiene más información igual. Y directamente en la página 11 hay un título ahí que es salud
salud y enfermedad. Dicho sea de paso, también lo tenemos en doctrina esto, ¿no? Pero bueno, le voy a leer algunos pasajes para que usted tenga en cuenta qué opina la Biblia acerca de esto. Dice, opinamos que en este tema es donde más se nota el daño que se puede causar cuando se manejan mal las dispensaciones. ¿A cuántas personas le hemos prometido que serían sanas por acompañarnos a alguna reunión especial para oír a tal o cual evangelista? Y las veces que no acontece, según nuestra promesa, o sea, la persona no se sana, no tenemos mejor excusa que responsabilizar al enfermo. O sea, la culpa la tuviste vos. ¿Por qué? Porque te faltó fe. Uno de los versículos claves en todo esto es: ninguna enfermedad de las que envié a ti, de las que envié a Egipto, enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿No? Ese es uno de los versículos que podemos malinterpretar. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Primera de Pedro capítulo 2, verso 24, dice, llevó él mismo nuestros pecados en su ¿qué? En su cuerpo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. O sea, en el contexto de Pedro, todo es espiritual. ¿O usted conoce un doctor que trate el pecado? Una pastilla para la rebelión. ¿De qué fuimos sanados en la cruz? Del pecado. ¿Me va siguiendo? O sea que ese versículo no se emplea todo el tiempo para la sanidad física específicamente. ¿Sí? Ahora, en Mateo 8 tenemos un cumplimiento también del mismo pasaje de Isaías 53 en cuanto a las enfermedades. Pero muchos dicen que ahí justamente cuando Jesús sanó a toda esa gente, se cumplió también el versículo de Isaías 53. Hay mucha discusión acerca de esto. Ahora, saliendo de este pasaje, que también en el original, Isaías 53, no dice por cuya herida fuimos sanados, dice por cuya herida fuimos salvados, que es muy distinto. Pero saliendo un poco de este contexto, lo que nosotros creemos es que hasta el día de hoy Dios sigue haciendo milagros. Eso no está en discusión. Dios sigue sanando, ¿o no? Lo que tenemos que discutir es si Dios está obligado a sanar a todo el mundo. Y en el caso de que alguien no se sana, está en pecado, le faltó fe. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la doctrina en su totalidad? Bueno, por ejemplo, Gálatas capítulo 4, versículo 13. No voy a tocar mucho porque esto lo vamos a ver en doctrina, repito. Pero para que usted sepa, Gálatas capítulo 4, verso 13, testifica el apóstol Pablo y dice lo siguiente. Pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo, les anuncié el Evangelio al principio. Tremendo. Acá ya nace una discusión. Porque un apóstol de la talla de Pablo estaba enfermo. Estaba en pecado. Le faltaba fe. No creo. Por ahí estaba enfermo, ¿verdad? Como dice bien el versículo y como lo entendió Pablo en ese momento, tenía una enfermedad con un propósito. El propósito que vio Pablo en su enfermedad era la predicación del Evangelio. Por eso dice, a causa de una enfermedad. Entonces, ¿es la enfermedad algo que no puede tocar un cristiano? Bíblicamente no lo podemos afirmar, ya que a causa de una enfermedad se podría dar la predicación del Evangelio. Ya que a causa de una enfermedad y una posterior sanidad se podría dar un testimonio del Evangelio. Ya que a causa de una enfermedad Dios me puede probar. Amén. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Había un problema con la iglesia bíblica, ¿o no? Había falta de fe. Pablo enfermo, Timoteo frecuentemente enfermo, era un pastor, ¿cómo va a estar enfermo? Y lo peor de todo en este pasaje, ¿saben qué es, no? Que hay un consejo médico. Ni siquiera Pablo le dice, declarate sano, ayuná, voy a orar por vos. No, un consejo médico. Ya no bebas agua, usa un poco de vino. Entonces, esta herejía de la que estamos hablando llevó a la gente a hacerle creer que no puede ir ni al hospital. No escuchó nunca algo así. No, dejá las pastillas. La gente después así se muere, ¿no? Y nadie se hace cargo. Santiago 5:14. El apóstol Santiago pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros?
Qué raro un apóstol preguntando esto, ¿no? Si la enfermedad no puede tocar la iglesia. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Existía la enfermedad en la iglesia? Sí. Aquí en Santiago es muy probable que sí haya sido una enfermedad o que exista la posibilidad de enfermarse a causa del pecado. Es una consecuencia también de pecar la enfermedad, pero no siempre. A veces es permitida por Dios, a veces tiene que ver con algo natural. En el caso de Timoteo bebía agua, el agua por ahí estaba en mal estado, le generaba frecuentes enfermedades, entonces no necesitaba una reprensión, necesitaba tomar un poquito de vino, un consejo médico. No siempre la enfermedad se cataloga como pecado, ¿no? Falta de fe, etcétera, etcétera. Mateo 25, verso 36, Jesús habla de aquellos que heredan el reino de los cielos y les dice, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. O sea que Jesús, durante este mensaje, propone que una de las situaciones en las que podemos estar es en enfermedad. Y ahí se mide el amor de Dios. Estuve enfermo y me visitaste. Por eso Pablo en Gálatas dice, y a causa de esta enfermedad les prediqué el Evangelio, y me recibieron como un ángel, como a Cristo mismo. Porque esa iglesia tenía amor. ¿Hasta qué? Hasta que se volcó a la ley, ¿no? Y Pablo les hace notar que por ahí ya no lo iban a recibir de la misma manera. Porque cuando una iglesia entra en el legalismo, a los enfermos no los recibe con amor, a los enfermos los juzga. Algo habrá hecho. Primera de Corintios capítulo 11, verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. ¿Consecuencia de qué? Pecado también. Despreciar a los que son parte de la iglesia de Dios. Pero otro también que tiene que ver con lo físico. Esta iglesia, en el abuso de la cena del Señor, de eso habla el pasaje del capítulo 11, comían rápido y tomaban rápido, ¿se acuerdan? ¿Y eso qué causa? Enfermedades. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 29, testimonio de Pablo, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo está diciendo, yo soy humano. Así como se enferman ustedes, también me puedo enfermar yo. Filipenses capítulo 2, versículo 27. Pues en verdad, hablando de Epafrodito, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. Qué raro. Este hombre era un servidor tremendo de la iglesia. Era secretario, colaborador de Pablo, llevaba las cartas. Esto de que te enfermaste porque te enfriaste en la fe, o te enfermaste porque te fuiste de la iglesia, te enfermaste... No, a veces no es así. A veces también el que más hace adentro de la iglesia, el más fiel, pasa por cualquier tipo de enfermedad. Y ahora sí vamos a buscar para terminar todos Hechos, capítulo 17, versículo 29. Recuerden que podemos decirle a la gente que hay un Dios que sana, hay un Dios que hace milagros. Lo que no podemos es prometerles, en todos los casos, que Dios los va a sanar. ¿Amén? Esto pertenece a una... Por eso digo que lo quiero tocar más en doctrina, ¿no? Pero esto tiene una ideología, tiene un nacimiento, tiene que ver con la ciencia cristiana, aquellos que se decidieron confesar sanos cuando todavía estaban enfermos, aquellos que supuestamente Dios estaba obligado a sanarlos y ellos no podían vivir en enfermedad, entonces negaban la realidad en la que estaban, y a veces algunos pasaban esa enfermedad y creían que su fe había sido efectiva, pero a veces algunos morían, obviamente por falta de fe. Pero digo, eso lamentablemente entró en la iglesia y a veces literalmente se decreta sano a alguien sin que lo esté, porque eso tampoco es bíblico. Cuando la Biblia dice que alguien se sanaba, ¿saben qué pasaba? Se sanaba. Te declaro sano, no estoy sano, no lo confieses, no lo confieses. Vos decís que estás sano, confesá, porque el poder está en tu boca. Tremendo. Yo pensé que el poder estaba en Dios. Hechos 17, 29, ¿lo tienen? Mensaje de Pablo, y vamos a terminar con esto, a la ciudad de Atenas. Y hoy lo vamos a aplicar en cuanto a la interpretación bíblica. Dice, siendo pues linaje de Dios,
no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Tremendo. ¿Qué quiere decir Pablo con este mensaje? Que esta ciudad, la parte idólatra de esta ciudad, había encerrado la divinidad en altares, en esculturas, en obras de teatro. Algo que después repite también la iglesia en la historia, ¿no? Cuando empieza la adoración a las imágenes y demás, los templos, etcétera, etcétera. Y él dice, no debemos pensar que la divinidad pueda encerrarse en la imaginación de hombres. Ahora, acá Pablo está hablando de Dios, pero en la hermenéutica, ¿de qué hablamos? También de Dios, pero más específicamente en la palabra de Dios. Y yo creo que en cuanto a la interpretación de la Biblia, tenemos que aplicar el mismo principio. Una cosa es interpretar y otra cosa es imaginar. Una cosa es interpretar y otra cosa es imaginar. Yo puedo leer la Biblia, me puedo esmerar y Dios me puede traer revelación para interpretar lo que dice la palabra. Ahora, apoyarse en la imaginación es otra cosa. Y ustedes no saben la cantidad de mensajes que existen hoy en las iglesias que salieron de una imaginación. Tampoco interpretar quiere decir experimentar. Muchos mensajes de hoy también salen de una experiencia personal. Pedro jamás le dijo a la iglesia, y ahora hermanos, suban a la azotea a recibir el éxtasis de Dios. Porque eso es algo que le pasó a él. Pablo no le andaba preguntando a la gente, che, Daniel, ¿subiste al tercer cielo a recibir revelación? Porque eso es algo que le pasó a él. Hermanos, podemos contar testimonios personales, y por ejemplo yo conozco el de Quique, y Quique conoce el mío. Nosotros dos conocimos a Dios sin ganas o sin arrepentirnos. No es que yo fui a buscar a Dios porque tenía problemas, por ejemplo. Dios entró en nosotros por amor. Ahora, usted me puede contar el testimonio de usted, que quizás sí fue a una campaña o fue a un lugar a buscar a Dios porque no daba más con su vida. Pero son experiencias. Yo no le puedo decir a una persona, no te voy a predicar porque Dios te va a encontrar algo. Porque la Biblia que dice que debo predicar el Evangelio, o no. Tampoco le puedo decir a una persona, che, vos te drogás, no, entonces el Evangelio no es para vos, porque a mí Dios me sacó de la droga. ¡No! ¿Me entendés? Porque hablando del pecado, no hay gente buena y mala. La Biblia dice que todos somos pecadores, todos necesitamos a Dios. Entonces, interpretar es una cosa, experimentar es otra, tiene que ver con el testimonio personal, y imaginar también es otra. Entonces, en vez de imaginar lo que dice la Biblia, es mejor interpretar. Amén. Quedémonos con este versículo final. Voy a invitar a Daniel que cierre la reunión con una oración.